Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muy buenas noches, muchachos. Dios me los bendiga. Estamos en el Estado de México, viajando, compartiendo la palabra de Dios en varias congregaciones. Por eso nos ven que no estamos en los estudios del Ministerio Impacto de Gracia en Saltillo, Coahuila. Que Dios me los bendiga. Esta es la clase número 7. Estamos hablando el tema de si se pierde o no se pierde la salvación. Yo creo que esta es una de las enseñanzas madres o principales del cristianismo. Y el no entender nosotros este tema, esta enseñanza ha causado mucha polémica y aún división en el cuerpo de Cristo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Si tú eres un líder y no estás seguro de si se pierde o no se pierde la salvación, puedes enseñar cualquier tema que tú quieras en tu congregación, pero vas a traer a todos tus oyentes de un lado para otro, porque si ni siquiera tú mismo sabes si se pierde o no se pierde, imagínate cómo va a estar la congregación. En la Biblia existen muchos versículos, ya lo vimos, muchos versículos donde dice que es una seguridad eterna y que la salvación no se pierde. Por otro lado, vemos otras escrituras donde dice que la salvación se debe de cuidar, que la salvación se puede perder, que la cuidemos con temor y temblor. Y cuando vemos versículos que se contradicen y no embonan los engranes, no es que los engranes o los versículos no embonen, sino es que nosotros no los comprendemos, nosotros no los entendemos. Y no podemos desechar unos versículos, hermanos, en la Biblia y abrazar otros de acuerdo a nuestra postura. Deben de embonar y deben de engranar los versículos. Y les dije que hay dos grandes posturas, los que dicen que no se pierde y los que dicen que se pierde. Ya les enseñé todo ese sistema. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que la salvación sí se pierde. Sí se pierde. Pero les enseñé que no se pierde por causa del pecado. El pecado no hace que pierdas la salvación. Porque el pecado fue perdonado una vez y para siempre. El pecado no hace que pierdas la salvación. Si el pecado hiciera que perdiéramos la salvación, ¿qué pecado? ¿Qué acción? ¿Qué hecho sería tan poderoso para hacer que perdiéramos la salvación? No existe ninguna obra que podamos hacer nosotros, por muy mala que sea esta, que nos haga perder la salvación. Por otro lado, no existe una obra, por muy buena que sea, por muy buen comportamiento que tengamos, que nos haga ganar algo de Dios o la salvación. Tampoco, ¿verdad? Lo que no tiene poder para perderte, no tiene poder para salvarte. Lo que no tiene el poder para salvarte, tampoco tiene el poder para perderte. Pero lo que sí tiene poder para salvarte, tiene el poder para perderte. Eso es muy lógico, ¿verdad que sí? Eso sí lo podemos entender. Les enseñé que nosotros fuimos perdonados una vez y para siempre. Perdonados una vez y para siempre. Y después del sacrificio de Jesús, esto medítalo. No existe ningún versículo que diga que un hijo de Dios cuando peca tiene que pedirle perdón a Dios. Por favor, medita en esto, estúdialo, porque el 99.9 de los cristianos o líderes hoy en día enseña que si cometes pecado, tienes que pedir perdón a Dios. ¿No es cierto?
Y esa doctrina y ese pensamiento nos mata, nos tiene condenados, nos tiene por los suelos, porque tú y yo, todo el ser humano, mientras vivamos en la tierra, vamos a seguir cometiendo pecado. Y si nos enseñan que debemos de pedirle perdón a Dios por algo que ya nos perdonó, ¿no te suena ilógico? Dios no es como nosotros, que perdonamos nosotros, pero no olvidamos. Dios dice, y si te perdono tus pecados, nunca más me acordaré de ellos. Y si Dios dice que nunca se acordará de ellos, ¿para qué le estamos recordando nosotros nuestros pecados? Cuando le recordamos nuestros pecados otra vez a alguien que ya no los perdonó, significa que no hemos entendido el perdón que hemos recibido y vamos a seguir viviendo en condenación, en depresión, en tristeza, porque siempre fallaremos. Y con ese pensamiento en nuestra cabeza nunca vamos a poder disfrutar la vida en abundancia que Jesucristo ya nos vino a dejar. Olvídate de tu pecado, así como Dios se olvidó de tu pecado. Y comienza a apropiarte, a adueñarte de todo, porque eres un santo, un justo, un hijo de Dios, una nueva criatura que tiene errores y tiene fallas, pero no es que Dios se le haya olvidado, sino que Él tomó la decisión de no acordarse más de nuestro pasado. Y ahora nos ve como sus hijos. Primera de Pedro 4:1 dice que Jesucristo terminó con el pecado y Pedro nos dice, y así como Jesucristo ahora terminó con el pecado, nosotros debemos de armarnos en la mente de lo mismo que Cristo Jesús, renovar, transformar nuestra mente para poder disfrutar esa vida. Te pregunto, ¿te ves como perdonado? Nunca más le tienes que volver a pedir perdón a Dios cuando cometas pecado. Más bien, cuando cometas pecado, te lo vuelvo a decir, tienes que decir, Padre, gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su sangre en la cruz del Calvario a favor de mí. Y cada vez que cometemos pecado, no, como hijos de Dios bajo la gracia, no es una oportunidad para seguir cometiendo pecado, porque algunos lo malinterpretan y entonces se van al extremo diciendo, puedo vivir como sea, ya fui perdonado una vez y para siempre, y es de lo que te voy a hablar en esta clase. Ahora, la santidad, la santificación y la pureza. Te dije que al final de las clases me iban a ver ahora como un predicador legalista. Legalista, ¿por qué? Porque te voy a enseñar lo importante que son las obras ahora. La salvación no se pierde, ni se gana por obras. No se gana por obras, no se pierde por obras. Entonces no son importantes las obras de ninguna manera. Cada vez que el apóstol Pablo dice que no somos salvos por obras, lee los siguientes versículos. Como él dice, las obras no te salvan, pero fuimos creados ahora como somos salvos para producir buenas obras. ¿Ves la diferencia? Ahora que soy salvo, debo de producir buenas obras. El apóstol Pablo tenía revelación de Dios de que una persona que entendía la gracia podían haber otros cuantos más que le iban a malinterpretar y a vivir en desgracia. Por eso él siempre remataba con las buenas obras. Y quiero decirte que si tú eres un predicador de la gracia de Dios, y más si eres uno de aquellos que dicen que la salvación no se pierde, por favor, los estudiantes que tengo y los que ya se han graduado me han dicho, hermano Ricardo, qué bonita la clase de si se pierde o no se pierde la salvación, pero yo sigo creyendo que no se pierde. Y está bien, pero debes de entender que las buenas obras son un fruto de nuestra nueva naturaleza. Si no podemos dar nosotros buenas obras como un fruto de nuestra nueva naturaleza, y si tú dices que no se pierde y vives como el diablo, no me digas que eres salvo, porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios y no tiene buenas obras, por sus frutos se conocerán, dijo Jesucristo. Por sus frutos, por sus obras, por sus acciones se conocerán, no por tanta palabrería, sino por sus obras. Si tú eres una persona que no ha cambiado su forma de vivir y ya tiene mucho tiempo en el evangelio, dudo que haya sido cristiano. Porque una persona que se ha enfrentado cara a cara con el Creador cambia su naturaleza si lo has entendido. Así que no debemos de pedir perdón
a Dios, sino demostrar que tenemos una nueva vida a través de nuestras acciones, ¿verdad, Doris? De nuestras acciones. Y todos los días, mientras vivamos en este cuerpo, toda tu vida, vamos a tener que esforzarnos a matar deseos de la carne, toda la vida. ¿Ok? No existe ningún versículo que diga que debemos de pedir perdón de pecados. Y luego un hermano me dice, hermano Ricardo, pero en 1 de Juan 1:9 ahí dice que debemos de pedir perdón a Dios cuando cometamos pecados. Y es de lo que te voy a estar hablando. 1 de Juan 1:9 nos dice que debamos de pedir perdón a Dios por los pecados. Dice, te lo voy a leer. ¿Estás listo? Porque voy a estar dando unos puntos donde voy a estar matando unas vacas sagradas que tenemos como cristianos. Porque tenemos tantas cosas arraigadas como cristianos por generaciones que ni siquiera vienen en la Biblia, hermano. Te pregunto, ¿crees que le debemos de pedir perdón a Dios si cometemos pecado? Algunos todavía dicen, es que sí, es que todo... ¿Verdad que lo tenemos tan arraigado? Porque no hemos entendido el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y muchos todavía te lo van a estar diciendo desde el púlpito. Así que te lo digo desde ahorita, que cuando vayas a la iglesia todavía va a haber pastores que no entienden la gracia y te van a decir, pasa al altar para que pidas perdón a Dios. Yo me he topado con eso todo el tiempo cuando llego a las iglesias, que antes de comenzar la reunión, el pastor pasa todos al altar para que todos pidan perdón a Dios. Y están todos llorando y llorando y llorando. Y una vez que lloran como una media hora, entonces se paran, se limpian las lágrimas y se sienten santos, ahora así como para alabar a Dios. Más que pedir perdón es como ponerse a cuentas. O ponerse a cuentas. Es básicamente lo mismo, pero lo dicen de manera diferente. De manera diferente. Entonces te vas del altar o te regresas del altar y ya te sientes digno. Te sientes digno. Y eso es cada que vas ahí. Hermano, pasen a ponerse a cuentas con el Señor, porque no. Y es más, pídanle perdón por pecados que ni siquiera han cometido, o no se acuerdan. Porque hay pecados de omisión, pecados de transgresión, pecados voluntarios, pecados intencionales, pecados de muerte, pecados de todo. Y señalan todos los tipos de pecados ahí, hermano. Capital. Sí. Y está triste todo eso porque te tienen bien condenado. ¿Ok? ¿Y de dónde viene el pedir perdón por los pecados? De la Iglesia Católica, hermano. De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos dejó un montón de enseñanzas que no vienen en la Biblia. Y como fue la madre de todas las doctrinas en México y todo Latinoamérica, creo, nos metieron tanta información que cuando venimos a Cristo Jesús, traemos toda esa información y nada más la cristianizamos. Y la palabra confesar, recuerda, escúchame lo que te digo también, solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. Una sola vez aparece en el Nuevo Testamento. Y si tú lees la hermenéutica y la homilética, dice que no podemos formar una doctrina de un solo texto. Mínimo tiene que haber 2 textos para que lo avalen. Pero aquí solamente es un solo versículo. Pero te repito, la palabra perdón de pecados y confesión de pecados son 2 cosas diferentes. No es lo mismo. ¿Está bien? Espero que quede bien claro. Perdón es que Dios nos perdonó en Cristo Jesús una vez y para siempre. Y ahora entramos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y somos hijos de la luz, aunque cometamos pecado, porque nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Hermano, esto es poderosísimo. Y tienes que limpiar tu mentalidad, porque aquí está el problema más grande para que tengas la confianza de entrar hasta el lugar santísimo. Para poderle entrar al lugar santísimo tienes que entender que ya eres perdonado una vez y para siempre, aunque cometas pecado. Qué tremendo, hermano. Qué grueso. Es que se oye muy fácil, pero es toda una tradición compleja. Sí.
Justificación. ¿Recuerdan lo que les enseñé en la primera etapa? Justificación. El acto soberano de Dios al declararnos justo, aún viviendo en condición de pecado. Yo les narré la historia también de Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob era el ratero, el engañador, el malo por todos lados, pero Rebeca lo viste con las pieles de oveja y sabía que como ratero, como mentiroso, él podía merecer castigo y muerte si entraba hasta la presencia del padre que era Isaac. Si entraba, dice, voy a recibir maldición y tal vez me maldiga. Y Rebeca, tipo del Espíritu Santo, le dice, ya estás cubierto con las pieles del cordero. Pero es que no soy yo sé que no eres tú, sino el cordero que tienes puesto encima. Y cuando tu padre te sienta va a decir, hueles como a Jacob, engañador, usurpador, pero trae las pieles del cordero y por las pieles del cordero te voy a bendecir. Tienes que entender que tenemos al Espíritu Santo hoy en día nosotros, pero muchos tienen la mentalidad de Jacob todavía y dicen, y es que he pecado, y es que he engañado, y es que he fracasado, pero el Espíritu Santo nos dice, es verdad, no lo niego, pero tiene las pieles del cordero y vas a entrar hasta la presencia de Dios por las pieles del cordero. Debes de entender esto, hermano, porque estamos terminando el año y quiero que te quede bien claro. Vas a entrar a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo por las pieles del cordero. Debes de entenderlo, porque si te comienzas a ver en ti, es que fallé, es que pequé, es que la regué, nunca vas a tener el valor de entrar hasta el lugar santísimo. Y no sé cómo dejártelo plasmado como un sello en tu corazón. Ricardo Morfín, Doris Morfín de Espinosa, Espinosa de Morfín. Morfín de Espinosa eres tú. Ah, sí, es cierto. Y ella me dice, ¿te llamas Ricardo Morfín de Espinosa? Le digo, no, me llamo Ricardo Morfín Fabián, pero Doris me puso en el Facebook que es Ricardo Morfín de Espinosa, como que ella es mi dueña. Porque si lo soy. Porque si si lo es. Yo soy Morfín, tú eres Espinosa. Asunto ¿Sí? arreglado. ¿Alcanzan a ver eso que les estamos diciendo? Pues ahora, con esa confianza, debemos de decir, yo soy Ricardo Morfín de Cristo. De Cristo. Tal. Soy parte de, y lo que a él le pertenece, me pertenece a mí, y lo que yo tengo es de él. Y con esa confianza debemos de entrar, y debes de tener esa confianza, ¿ok? Vamos a comenzar a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, no nos había perdonado ya. Ahora tenemos que venir a confesar para que nos perdone. Te quiero decir primero, tú como estudiante, métete por favor a estudiar todo el capítulo 1 de Primera de Juan. Métete a estudiar, no solamente lo escuches de mí ni de un predicador. Y vas a encontrar versículos como, mira, Primera de Juan 2:19. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Y como ese versículo, hay muchos más versículos donde dice que habían sido infiltrados los gnósticos. Lean ahí, los gnósticos no creían en el pecado. No creían en el pecado. Y no creían que Jesús era el Cristo o el Mesías. Que no había sido Dios manifestado en carne. Lean todo eso ahí. El primer capítulo le está hablando a los gnósticos. Y vean ahí como que les está dando testimonio en el capítulo 1 a gente inconversa. Por eso son cartas, hermano. Son cartas. Pero dice, la palabra confesar. Ponme atención. La palabra confesar es la palabra griega homologeo. Búscalo. Homologeo. Y la palabra homologeo significa dar a conocer, expresar, admitir. Es lo que significa la palabra admitir. En otras palabras diría, si admitimos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Homologueo. ¿Ok? No solamente significa balbucear palabras, hermano, con nuestra boca. Porque yo puedo balbucear muchas palabras con mi boca, pero con mis hechos vivo como el diablo. No es hablar palabras, porque algunos dicen confesar. A mí me enseñaron que todas las noches debía de confesar mis pecados para que cuando Cristo viniera me encontrara confesado. Y de verdad que yo me arrodillaba todas las noches siendo cristiano. Cuando yo comencé con mi primer amor, como dicen muchos, yo toda la noche decía, Señor, te amo y no quiero fallarte, no quiero cometer pecado. Y yo me postraba en mi cama y confesaba como 1 hora mis pecados. En vez de platicar con Dios, en vez de tener comunión con Él en la oración, estaba bien enfocado en mí. Ay, es que cometí pecado. Ay, es que me porté mal. ¿A quién le interesa que nos enfoquemos en nosotros? Al enemigo. ¿A quién le interesa que nos enfoquemos en Cristo? A Papá Dios. Cuando hacemos oración, no es para balbucear cuánto pecado hemos cometido, sino cuando hacemos oración es para exaltar todos los pecados que nos han sido perdonados, exaltar el sacrificio de Jesucristo, magnificar la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero vuelvo al punto. Homologueo es la palabra admitir, dar a conocer, expresar. No solamente son palabras, ¿ok? Quiero que vayas viendo todo eso. Confesar. Ahora vamos a Romanos capítulo 10. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hay algunos que creen que para ser hijos de Dios debemos de repetir una oración. ¿A cuánto les enseñaron eso? A mí me dijeron, si tú quieres ser hijo de Dios, repite esta oración. ¿A quién le dijeron eso? Ahora, estudiantes, personas que se están metiendo al Facebook, porque siempre encuentro personas que se están metiendo al Facebook y están comentando, y hay algunas personas que me dicen, pues yo no estoy de acuerdo con usted en esto. Y le digo, está bien. Dice, sin embargo, aquí voy a estar escuchándolo todo el tiempo. Pero no está de acuerdo, pero ahí está bien intrigado escuchándome todo el tiempo. Y veo que me comenta una persona y luego me comenta y me siguen comentando estas mismas personas. Y le digo, gracias por estar al tanto de lo que Ministerio Impacto de Gracia está compartiendo, porque sé que les está cambiando también su vida. ¿Ok? Homologueo. Dar a conocer, expresar, admitirlo. Tus pecados han sido perdonados una vez y para siempre. ¿Está bien? Pero en nuestra relación vertical con Dios han sido perdonados una vez y para siempre. Pero mientras estemos aquí horizontal en la tierra, siempre vamos a cometer pecado, hermano. ¿Ok? Siempre. Admitir es no ocultar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, admite y se aleja de ellos, enderezará su camino. Como hijo de Dios, como predicador de la gracia, debes de entender que todo el tiempo tú vas a cometer pecado y tienes que decirle, Señor, admito que he fallado otra vez. Admito que tengo estos errores, necesito ayuda en estas áreas de mi vida, necesito que me des protección. Y el Espíritu Santo para eso fue enviado a nosotros, para darnos las fuerzas en nuestras debilidades. Y cuando yo me creo fuerte, entonces si me creo fuerte, tarde que temprano voy a caer en esa área que me siento fuerte. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, en el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? En nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios, siempre y cuando admitamos que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida. Y cuando ponemos esas debilidades en las manos del Espíritu Santo, Él las hace fuertes. Pero cuando fallamos y no admitimos que fallamos, entonces viene la derrota. Romanos capítulo 10, vamos a Romanos capítulo 10, donde está la famosa confesión de fe. Supuestamente. ¿Mande? La famosa. Sí.
Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. En estos versículos, hermanos, se ha agarrado estos versículos para enseñarnos que tenemos que hacer una repetición para que Jesucristo entre en nuestro corazón. ¿Tú crees que con una repetición entonces el corazón se queda abierto y llega a Jesús? No, hermano, hemos encajonado nosotros la salvación a una repetición. Pero ¿cuántos conocen personas que han hecho esa repetición y viven como el diablo? Porque la repetición de una oración no salva a nadie. ¿Y qué te enseñan en la repetición? Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados. ¿Qué más? Es lo principal, ya lo demás se lo inventan. Sí, pero algunos hacen oraciones diferentes, ¿no es cierto? Todos hacen oraciones diferentes, no es la misma oración. Si fuera una oración específica, todos repetiríamos lo mismo. Repetiríamos. Gracias, Doris. Ya luego les cuento todo lo que me ha enseñado Doris a decir. Repetiríamos lo mismo. ¿Verdad? Pero no todos repetimos lo mismo. Cada quien cuando está orando le dice, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, entra a mi corazón. O híncate. O híncate, ¿sí? Alguna vez me tocó ver a alguien postrado, o sea, así completamente tirado en el piso. Sí. Y tiene que ser hincado, tiene que ser de pie, o nada más hay que decir la oración. Yo te dije, hermano, que hay muchas personas, cuando se lo están ganando para Cristo, ahí le dicen, ¿quieres ser salvo? Pues nada más repite esta oración conmigo. Y acabo de ver ahorita en internet, y yo le hice una pregunta ahorita a Google, le dije, ¿dónde aparece la oración de fe para recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas? Búscalo, por favor. Y aparecen 53 oraciones para recibir a Jesús como Señor y Salvador. 53 oraciones, fue lo que me salió. Y dice, el Padre quién sabe qué, el apóstol quién sabe qué, el monaguillo quién sabe qué, y todo viene. Y no hay ningún versículo en la Biblia donde diga que debemos de hacer una oración de fe. Y tú sabes que si tú le dices esto a los líderes hoy en día que no debemos de hacer una oración de fe, ¿se infartan? Claro. Pero a ver en la Biblia, ustedes que están estudiando, hermanos, ahorita, pastores que me están escuchando, envíenme una cita bíblica donde diga que tenemos que hacer una oración de fe. ¿O de dónde salió la oración de fe? ¿Sabes de dónde salió la oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? De la Iglesia Católica. O una confesión. O una confesión de la Iglesia Católica. Porque cuando llegaron los católicos tenían a todo el mundo secuestrado en su mente. Los tenían dominado y esclavizado. Y ellos llegaron a cristianizar a todos los ignorantes. El término evangelizar también es de ellos. Sí, evangelizar también es de ellos, pero lo cristianizamos nosotros. Salir a evangelizar casa por... Bueno, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Pero miren lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Aquí no está hablando de que hagas una confesión para recibir a Jesucristo. Y luego decimos, cuando encontré a Jesús, Jesús no estaba perdido, hermano. El que estaba perdido eras tú y yo. Pero nos han enseñado a decir, cuando encontré a Jesús, cuando le permití que entrara en mi corazón, como si Él fuera el necesitado. ¿Alcanzas a ver lo que te digo, hermano? Jesús no era el necesitado, tú y yo éramos el necesitado. Como que le dimos permiso. Éntrale, Jesús, aquí, te doy chance para que veas que soy cuate contigo. Tú eras el que necesitabas a Jesús. Más bien tú debiste de... La oración más bien debió de ser esta. Señor Jesús, entro a tu corazón. Hazme parte de tu vida. Dame una nueva vida. Sería diferente. Pero nos enseñaron que Él estaba perdido. Mientras la Biblia nos dice que la oveja perdida eras tú y yo.
y Él fue a buscarnos. Así que Él es la luz del mundo, nosotros éramos las tinieblas, ¿verdad que sí? Eso sí, ¿verdad? ¿Y cómo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Por hacer una confesión de fe? No, por un sacrificio que se hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo me hago hijo de Dios? Espérate, ahorita te digo. Porque la religión nos ha esclavizado, hermano. Y nos ha puesto la salvación tan difícil cuando Cristo la puso tan fácil. Yo les dije que en una ocasión, una hermana, cuando yo me gradué del colegio bíblico, me dieron un folletito. Y yo no sabía mucho de nada de la salvación y de cristianismo, solamente quería evangelizar. Y me dieron un folletito que me dijeron, mira, este folleto te va a ser bien bueno porque tú eres evangelista. Y decía, 7 pasos para recibir la salvación. ¿Se acuerdan que ya les conté esa? 7 pasos, y decía acá uno, santificación, recibir a Jesús, pureza, buenas obras, todo eso. Y dije, hombre, con estos 7 pasos me voy a ganar a muchos para Cristo. Y yo anduve predicando los 7 pasos para recibir a Jesús, y yo les predicaba, y ¿sabes qué? Muchos venían a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y yo les hacía la oración de fe, y les decía, pero todavía no está completo, ¿ok? Ahora tienes que vivir en santidad, tienes que orar, y dije, todo esto te va a ayudar para que cuando Cristo venga no te quedes en la gran tribulación. Sí, así, de verdad, yo enseñaba eso. Hoy volteo hacia mi pasado y digo, qué estupideces y barbaridades enseñaba. Y eso no fue todo, porque yo les dije que pasó el tiempo y después me encontré un folleto que decía 14 pasos para recibir la salvación. 14 pasos. Y el cristianismo y la religiosidad han puesto la salvación tan grande, tan difícil, tan alta de alcanzar, que ninguno puede ser salvo. 14 pasos. Y les digo que eso no fue todo. Cuando estaba en Estados Unidos, me pasó algo sorprendente. Después, es una historia muy larga, pero después vi otro folleto que decía 21 pasos para recibir la salvación. Imagínate, quizás parezca como un chiste para ti, pero en mi caminar de los 26 años de cristiano he visto todas esas cosas, hermano. Y nos han puesto la salvación tan difícil que nadie puede ser salvo. Y hay muchos que dirán, es que para recibirla es solo Jesús, y eso no tienen problema. El asunto es que te enseñan a mantenerla. A mantenerla. Ajá, no solo recibirla. A lo mejor habrá quien te diga, no, es que la salvación solo la recibimos. Y a lo mejor sí te dicen, no, nada más diga Jesucristo. Hasta ahí no tenemos problema. El asunto es que te enseñan a mantenerla. A mantenerla por tus buenas obras y por tu conducta. Y ahí vienen 100,000 pasos. Y ahí vienen 100,000 pasos para que mantengas tu salvación. Pero no podemos mantener algo que nosotros no pudimos crear. Solamente Jesús es el creador y autor de la salvación, y solamente por fe nos mantenemos salvos por fe, ¿ok? Romanos 10:9 dice que si confesares, vuelve a aparecer la palabra homologueo. No solamente es palabras, balbucear. Sí, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Dónde quedan los mudos? Si la salvación depende de este versículo, ¿dónde quedan los mudos que no pueden hablar? Entonces la salvación no es para ellos, porque son mudos, no pueden hablar. Ahí es donde algunos dicen, pero Dios es soberano y Dios de alguna manera diferente, entonces va a hacer las cosas para que ellos sean salvos. No, hermano, Dios tiene principios y se basa por principios. Vuelve a aparecer la palabra homologueo, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros debemos de dar a conocer, sí, con nuestra boca, pero la palabra homologueo es admitir y dar a conocer con nuestros hechos.
no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Primero dice con tus hechos y después con tu boca. En tu corazón, porque Dios ve tu corazón. Mira, yo te leí primera de Samuel 16:7 para comenzar, ¿verdad? Y te lo vuelvo a decir aquí. Dios lo que ve es tu corazón, la intención de tu corazón. Dios, antes de que hagas las cosas, Dios ya sabe con qué intención lo estás haciendo, porque muchos hacen muchas cosas, pero con una mala intención, y puedes engañar a todos, pero menos a Dios. A Dios no lo vas a engañar, porque Dios pesa los corazones, hermano, y conoce tu corazón. A mí cuando me dijeron, ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Salvador? Recuerda la historia. Estábamos mi compañero de drogas y yo ahí, drogándonos, y mi hermano queriendo que nosotros cambiáramos nuestro estilo de vida, que le agradezco mucho, llevó a un pastor. Y el pastor ahí estaba como 1 hora, como 2 horas, y ya estábamos súper enfadados. Y el pastor al fin dice, ¿no quieren recibir al Señor Jesús como Salvador de sus vidas? Y volteé con mi amigo y dije, este es el escape para que ya se largue. Sí, los dos sí. Y entonces este pastor hizo la oración de fe. Repitan conmigo. Y nos volteamos, Señor Jesús, lo decíamos lo más rápido posible. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Estábamos repitiendo todo. ¿Y qué creen? Cuando terminamos la oración, el pastor nos dice, ay, ahora ya son hijos de Dios. Bienvenidos a la familia. Y ya que se va el pastor, no, los invitamos a la iglesia, reunión, ahora teníamos que congregarnos para mantener nuestra salvación. Y se fue el pastor. Y mi amigo me dice, no hombre, este pastorcito ya me tenía hasta la... Qué bueno que ya se largó. Yo también, qué bueno que ya se largó. ¿Ustedes creen que fuimos salvos por hacer esa repetición? No, hermano, porque no es la repetición, es la acción de nuestro corazón. Dios pesa nuestros corazones. Es con qué intención lo hagamos. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí la palabra salvo es la palabra soso. También anótale, Z-O-Z-Z-O. Soso significa salvación. La salvación no está hablando de vida eterna, hermano. No está hablando de que cuando te mueras te vas al cielo o que ya eres hijo de Dios ahora, sino soso. Es una palabra completa. Salvación no solamente significa vida eterna o perdón de pecados, significa prosperidad, redención, sanidad, salud y un montón de cosas que significa esa frase ahí. Ahora, déjame, con esto en mente te digo, esta es la palabra de Dios. Cuando yo creo en la palabra de Dios, en mi corazón, la confieso con mi boca. La palabra de Dios que yo creo en mi corazón, la confieso con mi boca. Y cuando la confieso con mi boca, voy a obtener soso, sanidad, prosperidad, redención, vida eterna, salud y todo lo que le quieras poner ahí. Y entonces entendemos que está diciendo que cuando yo creo en mi corazón, voy a vivir la vida en abundancia que Jesucristo me vino a traer aquí en la tierra. Voy a vivir soso, la salvación en la plenitud y en la abundancia. Si yo creo esta palabra en mi corazón, la confieso con mi boca y vivo la vida en abundancia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no está diciendo, confiésalo para que seas salvo y tengas vida eterna allá en el cielo. Nos hemos enfrascado tanto en rescatarnos de este mundo perdido y vivir allá en el cielo. Y hasta cantitos tenemos, ya me quiero ir allá contigo, Señor. Cuando esté allá contigo voy a andar las calles de oro. Y algunos ya hasta se quieren morir para irse a vivir con las calles de oro. Mira, la religión te dice, muérete ya para que te vayas con Cristo. La gracia te dice, vive la vida en abundancia que tienes ya en Cristo aquí en la tierra. Y comienza a disfrutar. No hay necesidad de hacer una oración para recibir a Jesús. Mira, sigue leyendo. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Léele, por favor, ¿ok? Porque entonces, Pablo mismo con los siguientes versículos nos tumba la oración de fe. Con los siguientes versículos, mira, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahora explícame, Pablo, ¿qué estás diciendo? Con el corazón yo creo que soy justo.
pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora voy a vivir la vida en abundancia declarando lo que Jesucristo hizo. Pero ni siquiera lo creemos, hermano. Agarramos estos versículos para decir, ya soy salvo y lo confieso, pero ni siquiera entendemos qué es salvación y qué es la justicia de Dios en nuestras vidas. Pero mira lo que sigue diciendo, el versículo 3 es el enfoque, ¿ok? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Escúchame, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora explícame, Pablo. ¿Hago la oración de fe para recibir al Señor Jesús o solamente invoco el nombre de Jesús? Por ejemplo, cuando se estaba hundiendo el Titanic, y esta es una historia verídica, real, cuando se estaba hundiendo el Titanic, dicen que habían pastores en el Titanic, siervos de Dios que predicaban la palabra de Dios, que cuando el Titanic se estaba hundiendo, uno de los pastores quería salvarlos para Cristo, ganar para Cristo a todos los que alcanzaba. Y se estaban hundiendo en el Titanic. ¿Tú crees que el pastor iba a hacer la oración de fe con ellos ahí? A ver, repite. Ya ahogándose ahí, el Titanic hundiéndose. Repite, Señor Jesús, creo en mi corazón, sé dueño de mi vida. ¿Tú crees que iba a tener tiempo de hacer eso? El pastor les decía, di el nombre de Jesús. Porque dice, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y él nada más decía, invoca a Jesús, invoca a Jesús. Y la gente decía, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Crees que fueron salvos o no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Yo creo que esas personas que se estaban hundiendo y ahogando y muriendo en el Titanic, cuando decían Jesús, lo estaban diciendo de corazón. Y no estaban haciendo una gran oración de fe repetitiva, sino que la salvación Dios nos la puso tan sencilla que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. La palabra invocar tiene una connotación especial porque dice llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. ¿Invocar? Eso es invocar. Eso es invocar. ¿Escucharon lo que está diciendo Doris? Lo está buscando, ella me está apoyando en el diccionario. Cuando alguien invoca, es porque tiene una necesidad de rescate, de urgencia, de que si no lo salvan, se pierde. Y el que invoque el nombre del Señor Jesús está invocando desde el corazón. Claro, no puedes invocar el nombre de alguien si no te sientes que necesitas ser rescatado de algo. Estás llamando a alguien, estás mencionando a alguien, estás hablando con alguien, cualquier otro adjetivo calificativo, menos invocar. Menos invocar. Hermano, y hemos degradado Romanos 10, 9 al 10. Lo hemos degradado, le hemos quitado su poder, le hemos quitado la autoridad, diciendo que haciendo esta oración somos salvos. Y ahí estamos, yendo a la iglesia y viniendo, yendo a la iglesia y viniendo. Estos versículos son diarios. Todos los días tienes que vivirlos, no solamente una vez. Todos los días yo creo en mi corazón que Jesucristo me hizo justo y ahora yo declaro la palabra de Dios, confieso la palabra de Dios, proclamo la palabra de Dios para que la salvación, prosperidad, sanidad, milagros, todo lo que invoca la palabra lo vas a vivir aquí en la tierra. ¿Me explico? No sé. Se queda encajado a solamente una vez. Esta oración se tiene que repetir todos los días de tu vida. No para que te mueras y te vayas con Dios, sino para disfrutar la salvación aquí en la tierra todos los días de tu vida. ¿Ves cómo no está hablando de que una oración de fe para ser salvo? Doris, estoy esperando con Doris aquí alguien que me diga dónde aparece una oración de fe. ¿Ya te enviaron alguna, Doris? ¿Por qué no han enviado alguna? Porque no aparece en la Biblia, hermano. ¿Cómo somos salvos? Invocando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más diciéndole Jesús. Y ¡pum! Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Ese es el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús obramos sanidades y milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El nombre de Jesús es poder, no una oración repetitiva. ¿Sencillo? Algunos van a decir, oh, como Kiko, oh, así que chiste. Porque Dios no lo puso tan fácil, pero la religión no lo pone tan difícil. Homologeo, dar a conocer. Y una vez que yo declaro y creo en mi corazón, confieso con mi boca y mis acciones tienen que ir de acuerdo a lo que yo creo y confieso, hermano. Tienen que ir de acuerdo. Los tres tienen que ir de acuerdo para ver el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Mis acciones, ¿ok? Vamos a Tito 1:16, porque eso ya se los leí, pero se los voy a volver a leer. Tito. No lo encuentro porque es el santo más chiquito. Santito. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios. Profesan significa la palabra confesar otra vez. Confiesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si yo profeso, confieso, declaro conocer a Dios, mis hechos tienen que hablar más fuerte y más poderoso que mis palabras. Una persona dijo, no escucho lo que dices. Y dice, pero si te estoy gritando. Dice, no escucho lo que dices porque tus palabras hablan, tus hechos hablan tan fuerte que me ensordecen más que tus palabras. Profesor dice, tener una determinada inclinación a un sentimiento intenso intenso hacia algo o alguien en particular. Sí, cuando nosotros fallamos o cometemos pecado, debemos de sentir remordimiento por lo que acabamos de hacer mal, no condenación, que son cosas diferentes. No hay ninguna condenación para el que comete pecado como hijo de Dios porque han sido perdonados. La palabra condenación significa no sirves, estás próximo a ser destruido. Es como un edificio que está craqueado o que se va a caer el edificio y le ponen un papel que dice edificio condenado. Significa que está próximo a ser demolido y no sirve. Tú no eres un edificio condenado, hermano, aunque cometas pecado, porque todo el pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. Pero cuando cometes pecado tienes que sentir remordimiento o, como dice Doris, dolor por haber ofendido a alguien que nos ama de tal manera. Pero cuando tú ya no tienes dolor o remordimiento, te lo enseñé, entonces quiere decir que tal vez tienes una mente reprobada. Por eso una persona que no tiene la mente reprobada debe de vivir en santidad y producir buenas obras. Amado hermano, amado líder, si tú vives con personas que predican la gracia de Dios y viven como el diablo, aléjate lo más pronto que puedas de esas personas. Porque agarran el sacrificio de Jesús para vivir en desgracia y en libertinaje. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en santidad. Tito 2:11 dice, el verdadero predicador de la gracia de Dios enseña que la gracia se manifestó para salvación de todos los hombres y nos enseña que renunciemos a la impiedad y a todos los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un verdadero predicador de la gracia te va a enseñar a vivir en santidad, en justicia, en honestidad, porque son los frutos de un hijo de Dios. Si no vemos esos calificativos como hijos de Dios, tal vez no somos hijos de Dios. Te enseñé la ilustración del plátano, ¿verdad? Porque Dios no ve lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo de afuera. El hombre mira lo de afuera. El hombre mira lo de afuera, pero Dios ve el corazón. ¿Significa que lo de afuera no es importante? Claro que es súper importante lo de afuera, porque el hombre mira lo de afuera. Escúchame,
Dios nos salvó a nosotros, pero para que los demás sean salvos, ellos van a verlo de afuera, como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que van a ver para que ellos vengan a ser salvos? Lo de afuera. Lo de afuera es muy importante porque somos el testimonio vivo para los demás. Si somos hijos de Dios, ellos van a ver lo de afuera. Y cuando ellos vean lo de afuera, van a venir a conocer lo que está dentro. ¿Será importante vivir en santidad? Muchísimo, ¿verdad? Debemos de vivir en santidad. Y hay algo muy importante, hermano, en el templo de Salomón. Recuerden que estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Bueno, ni los sacerdotes podían entrar al lugar santo sin antes pasar por una cosita especial que había ahí antes de entrar. ¿Qué era? Doris dice, ¿cómo se llama este? Ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes podían entrar al lugar santo, ni el sumo sacerdote al lugar santísimo, lugar santo, donde entraban los sacerdotes, lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Y antes de entrar ambos a todo ese protocolo, había una charolita aquí. ¿Cómo se llamaba? Lavacro. El lavacro era un lugar donde contenía agua. Y si tú vas a una iglesia católica, en la entrada de casi todas las iglesias católicas hay un agua bendita, hermano. ¿Sí has visto? Porque lo tienen como en simbolismo del templo de Salomón. Pero todos tenían que pasar a lavarse las manos en señal de purificación. Y te quiero decir una cosa, tú y yo mientras estemos en esta tierra, todo el tiempo tenemos que pasar por ese lavacro de purificación y de santificación por medio de la palabra. Tenemos que purificarnos todo el tiempo tú y yo y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí es donde los que no alcanzamos a entender, bueno, ¿hemos sido perdonados, sí o no? Sí, hemos sido perdonados, pero en esta tierra siempre vamos a cometer pecado y debemos de purificarnos todo el día, todo el tiempo, con el lavacro de la palabra de Dios. San Juan 15:1 dice, tu palabra nos limpia, tu palabra nos purifica. Y la palabra nos va limpiando todo el tiempo, todos nuestros errores, porque es el espejo que nos dice dónde estamos fallando. Y debemos de purificarnos todos los días para llegar a la estatura del varón perfecto aquí en la tierra. Pero el varón perfecto ya está dentro de mí. Esto es en mi carne, dijo el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo tengo 10 hijos. Me dice la hora, Doris, porque... Sí, la estoy viendo. Faltan 10 a las 9. Avísame. 10 a las 9. Ok, tengo 10 hijos. 3 o 4 o 5 de ellos son parranderos, jugadores y viciosos. ¿Significa que no los amo? Yo creo que me preocupo más por ellos porque son los que más necesitan. Pero tengo empresas, tengo negocios y tengo otros 4 que son bien diligentes, que no ocupan rescate, que no ocupan que los cuide, pero son diligentes, son estudiosos, son obedientes. ¿A quién les voy a dejar la empresa? Dice Doris, pues a los diligentes. ¿A los que son borrachos? ¿A los que son drogadictos les voy a dejar la empresa? No, porque van a despilfarrarme todo. Yo le voy a dejar la empresa a los que son diligentes y a los que son obedientes. Escúchame. Dios nos ve a todos por igual como sus hijos. Pero hay algunos que no vivimos en santificación. No vivimos produciendo buenas obras. Y el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando con ellos. Más todavía. Más con unos que con otros, ¿verdad? Pero el que se santifica, el que se purifica, el que se esfuerza por producir buenas obras, porque es una lucha en contra de tu carne
todos los días. Dios dice, a estos que están viviendo en obediencia, en santificación, en pureza, al que se está limpiando de todo pecado, le voy a dar mi gloria para que sea manifestada a través de él y sea mi reflejo y sea un buen testimonio. Dios no le puede dar la gloria, su unción, su poder, porque la presencia y su gloria son dos cosas bien diferentes. Dios está en todos lados, pero su gloria no. Su gloria no la comparte con nadie. Dios está en todos lados, pero su gloria, su unción y poder no le puede dar Dios, por ejemplo, alas a un alacrán. Alas a las arañas, decía mi abuelo. Alas a las arañas. Si tú no vives en santidad, si tú no te esfuerzas por vivir en justicia, en honestidad, y vives como el diablo llamándote hijo de Dios, y luego quieres ver milagros, quieres ver la gloria de Dios, quieres ver la manifestación del poder de Dios, lo siento, Dios no trabaja en medio de la inmundicia, hermano. Tú te tienes que estar purificando para que seas un buen testimonio para toda la humanidad y no sea el nombre de Dios blasfemado a causa de nuestra mala conducta. Somos la única Biblia abierta que muchos inconversos van a estar viendo. Así que la santidad es súper importante y las buenas obras, y debemos de esforzarnos todos los días a ser personas íntegras. Los lunes estoy compartiendo de eso para los líderes ahora. Espero que esté quedando bien claro esto que te estoy diciendo. Mis pecados han sido perdonados. Yo tengo que admitir cuando cometo pecado, pero para salvación solamente es el nombre de mi Señor Jesucristo. Y tengo que producir, dar a conocer, homologueo con mi vida, con mis actitudes y con mi carácter. El pecado no hace que pierdas la salvación. Vamos a descansar 5 minutos y terminamos con ¿se pierde o no se pierde la salvación? Con la siguiente hora. Bendiciones.